La historia de Israel y sus enemigos está impregnada de una rica mezcla de narrativas bíblicas, hechos históricos y desarrollos políticos contemporáneos. Uno de los temas recurrentes en esta narrativa es el concepto de la maldición de los enemigos de Israel, una idea que ha resonado a lo largo de los milenios y que continúa influyendo en la percepción y las relaciones internacionales del Estado moderno de Israel. Este concepto se originó en los textos sagrados de la Biblia y se ha manifestado de diversas maneras a lo largo de la historia. Desde las antiguas batallas bíblicas hasta los conflictos modernos en el Medio Oriente. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. En el libro del Génesis encontramos la raíz de esta idea en la promesa que Dios hizo a Abraham. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Esta promesa no solo establece un pacto especial entre Dios y los descendientes de Abraham, sino que también implica una protección divina que perdura a través de las generaciones. Esta protección se ve reflejada en numerosas historias del Antiguo Testamento, donde los enemigos de Israel a menudo enfrentan consecuencias desastrosas por sus acciones contra el pueblo elegido. Un ejemplo claro de esta maldición divina es la narrativa del Éxodo, donde Dios inflige 10 plagas sobre Egipto para liberar a los israelitas de la esclavitud. Este evento no solo demuestra el poder de Dios, sino también su disposición a castigar severamente a aquellos que oprimen a su pueblo. La destrucción del ejército egipcio en el Mar Rojo es una representación icónica de cómo los enemigos de Israel pueden ser derrotados por la intervención divina. Estas historias no solo forman la base de la identidad religiosa y cultural de Israel, sino que también han sido interpretadas como de la continua protección y favor divino a lo largo de la historia. A lo largo de los siglos, esta percepción de protección divina y maldición a los enemigos ha sido un tema recurrente en la historia de Israel. Las caídas de los imperios que se opusieron a Israel, como Asiria y Babilonia, a menudo se interpretaron como manifestaciones del cumplimiento de las profecías bíblicas. La derrota de Asiria, que había conquistado el reino de Israel, y la posterior destrucción de Babilonia, que había llevado a los judíos al exilio, son vistas como ejemplos históricos de la justicia divina en acción. Estas interpretaciones no solo reforzaron la fe en la protección divina, sino que también sirvieron como advertencias a otras naciones sobre las consecuencias de oponerse a Israel. En la era moderna, el concepto de la maldición de los enemigos de Israel ha encontrado nuevas interpretaciones y aplicaciones, especialmente en el contexto del conflicto árabe-israelí. Las guerras de Israel con sus vecinos árabes, como las de 1948, 1956, 1967 y 1973, a menudo se ven a través de esta lente teológica. La supervivencia y éxito militar de Israel, a pesar de estar superado en número y recursos, se interpreta por algunos como una continuación de la protección divina prometida en las Escrituras. Esta percepción se ha visto reforzada por el apoyo político y militar de naciones poderosas, especialmente Estados Unidos, donde ciertos grupos religiosos y políticos ven el apoyo a Israel como un mandato bíblico. Sin embargo, la idea de la maldición de los enemigos de Israel no está exenta de controversias y críticas. Historiadores y académicos seculares a menudo argumentan que las victorias de Israel pueden explicarse por factores más tangibles, como la superioridad militar, la estrategia y el apoyo internacional, en lugar de una intervención divina. Además, la noción de una maldición divina plantea cuestiones éticas y morales, ya que puede perpetuar ciclos de violencia y odio. La interpretación de estos eventos como un cumplimiento de la profecía puede ser utilizada para justificar acciones agresivas o inhumanas bajo el pretexto de la protección divina. Es importante abordar este tema con un entendimiento crítico y consciente de las múltiples perspectivas e implicaciones. La historia de Israel y sus enemigos no es solo una narrativa de conflicto y victoria, sino también una oportunidad para reflexionar sobre las formas en que la fe, la política y la ética se entrelazan en el curso de la humanidad. La comprensión de la historia de Israel y sus enemigos es fundamental para cualquier discusión sobre la región y su futuro. La maldición de los enemigos de Israel requiere un examen profundo de las fuentes históricas y religiosas,
así como una consideración de las realidades políticas y sociales contemporáneas. En conclusión, el concepto de la maldición de los enemigos de Israel es un tema que abarca una vasta gama de aspectos históricos, teológicos y políticos, desde las promesas bíblicas a Abraham hasta las interpretaciones modernas del conflicto en el Medio Oriente. Esta idea ha influido en la percepción y la historia de Israel. Sin embargo, es esencial abordar este tema con un enfoque equilibrado y crítico, reconociendo las complejidades y las múltiples capas de interpretación que existen. Solo a través de un análisis detallado y considerado podemos obtener una comprensión más completa de este concepto y su impacto duradero en la historia y la política de Israel y sus vecinos. La maldición de los enemigos de Israel es un tema que abarca un amplio espectro de narrativas históricas, religiosas y políticas. Este concepto está profundamente enraizado en las tradiciones judía y cristiana y tiene implicaciones tanto históricas como contemporáneas. Este ensayo explorará las diferentes facetas de esta maldición, desde sus orígenes bíblicos hasta su manifestación en la historia moderna. Orígenes bíblicos. La promesa a Abraham, la idea de la maldición de los enemigos de Israel, tiene sus raíces en la Biblia, específicamente en el libro del Génesis. Dios hace un pacto con Abraham, prometiéndole que su descendencia heredará la tierra de Canaán. En Génesis 12, versículo 3, Dios le dice a Abraham: «Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Esta promesa establece una protección divina sobre los descendientes de Abraham, que luego se conocerán como el pueblo de Israel. Las 10 plagas de Egipto. Uno de los ejemplos más prominentes de la maldición de los enemigos de Israel se encuentra en el relato del Éxodo, donde Dios inflige 10 plagas sobre Egipto para liberar a los israelitas de la esclavitud. Estas plagas no solo demuestran el poder de Dios, sino también su disposición a castigar a aquellos que oprimen a su pueblo elegido. La culminación de estas plagas es la destrucción del ejército egipcio en el Mar Rojo, lo que se interpreta como una manifestación clara de la maldición divina sobre los enemigos de Israel. Las profecías de los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento también hablan de la maldición de los enemigos de Israel. Isaías, Jeremías y Ezequiel, entre otros, pronuncian juicios contra las naciones que se oponen a Israel. Estos juicios incluyen destrucción, derrota en batalla y desolación. En muchos casos, los profetas describen a Dios como un guerrero que lucha por su pueblo y asegura su victoria sobre sus enemigos. Manifestaciones históricas. La caída de Asiria y Babilonia. A lo largo de la historia, varios imperios que se enfrentaron a Israel o Judá experimentaron caídas espectaculares, a menudo interpretadas como el cumplimiento de la maldición divina. Asiria, que conquistó el reino de Israel en el siglo VIII a.C., eventualmente fue derrotada y destruida por Babilonia. A su vez, Babilonia, que destruyó el templo de Jerusalén y llevó a los judíos al exilio en el siglo VI a.C., fue conquistada por los persas. Estas caídas se vieron como ejemplos de cómo Dios castiga a las naciones que se oponen a su pueblo. La diáspora y el retorno. La destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo por el Imperio Romano y la posterior diáspora judía son eventos clave en la historia de Israel. Sin embargo, a pesar de la dispersión y persecución, la identidad y la fe judía sobrevivieron, lo que muchos ven como una indicación de la protección divina continua. La fundación del Estado de Israel en 1948 y la victoria en la Guerra de Independencia se consideran por algunos como un signo del favor divino y la continuación de la maldición sobre aquellos que buscan destruir a Israel. Interpretaciones contemporáneas. El conflicto árabe-israelí. En la era moderna, el conflicto árabe-israelí se ha convertido en un foco de interpretación para algunos en términos de la maldición de los enemigos de Israel. Las guerras entre Israel y sus vecinos árabes en 1948, 1956, 1967, 1973, a menudo se ven a través de esta lente. La supervivencia y éxito militar de Israel, a pesar de ser superado en número y recursos, es visto por algunos como una continuación de la protección divina. Prometida en las Escrituras.
te quiero recordar que si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Movimientos teológicos dentro del cristianismo, especialmente entre los evangélicos y fundamentalistas, existe una fuerte creencia en el apoyo a Israel, basado en las promesas bíblicas. Este grupo sostiene que las naciones que apoyan a Israel serán bendecidas, mientras que aquellas que se oponen serán maldecidas. Esta teología influye en la política exterior de algunos países, especialmente en los Estados Unidos, donde el apoyo a Israel es un tema central en algunos círculos políticos y religiosos. Críticas y controversias, perspectivas históricas y seculares. La idea de una maldición divina sobre los enemigos de Israel no está exenta de críticas. Historiadores y académicos seculares a menudo ven estos eventos a través de un lente más pragmático y político. Argumentan que las victorias de Israel pueden explicarse por factores como la superioridad militar, la estrategia y el apoyo internacional en lugar de una intervención divina. Implicaciones éticas y morales. Además, la noción de una maldición divina plantea cuestiones éticas y morales. La idea de que un grupo de personas puede ser divinamente protegido, mientras sus enemigos son castigados, puede perpetuar ciclos de violencia y odio. Críticos argumentan que esta interpretación puede ser utilizada para justificar acciones agresivas o inhumanas bajo el pretexto de cumplimiento profético. La maldición de los enemigos de Israel es un concepto complejo y multifacético, profundamente arraigado en las tradiciones religiosas y la historia, desde las promesas bíblicas a Abraham hasta las interpretaciones modernas del conflicto en el Medio Oriente. Esta idea ha influido en la forma en que se percibe la historia y la política de Israel. Sin embargo, es importante abordar este tema con un entendimiento crítico y consciente de las múltiples perspectivas e implicaciones. La historia de Israel y sus enemigos no es solo una narrativa de conflicto, sino también una oportunidad para reflexionar sobre las formas en que la fe, la política y la ética se entrelazan en el curso de la humanidad. El concepto de la maldición de los enemigos de Israel es un tema vasto y profundo que abarca la intersección de la teología, la historia y la política contemporánea. Es este concepto, enraizado en las antiguas escrituras bíblicas, ha moldeado la percepción de la identidad nacional y religiosa de Israel a lo largo de los siglos y continúa siendo relevante en el contexto del conflicto moderno en el Medio Oriente. Raíces teológicas y bíblicas. La idea de una maldición divina sobre los enemigos de Israel se originó en las promesas bíblicas hechas a los patriarcas del pueblo judío, especialmente a Abraham, en Génesis 12:3. Dios promete bendecir a aquellos que bendigan a Abraham y maldecir a aquellos que lo maldigan. Esta promesa establece un pacto de protección divina que ha sido interpretado como una garantía de seguridad y éxito para los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel. El relato del Éxodo es una manifestación temprana y dramática de esta protección divina. Las 10 plagas de Egipto y la destrucción del ejército egipcio en el Mar Rojo son ejemplos claros de cómo Dios intervino directamente para castigar a los opresores de su pueblo. Estas narrativas no solo fortalecieron la fe de los israelitas en su Dios, sino que también enviaron un mensaje poderoso a las naciones circundantes sobre el peligro de oponerse a Israel. Manifestaciones históricas a lo largo de la historia. Varios eventos han sido interpretados como ejemplos de la maldición de los enemigos de Israel: las caídas de los imperios de Asiria y Babilonia, ambos responsables de la destrucción y el exilio del pueblo de Israel, son vistas por muchos como cumplimiento de las profecías bíblicas. La derrota de estos imperios y la eventual restauración de Israel bajo el dominio persa refuerzan la narrativa de la protección divina y la justicia retributiva. El periodo de la diáspora judía, que comenzó con la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo, es otro capítulo crucial en esta historia. A pesar de siglos de persecución y dispersión, la identidad y la fe judías persistieron. La fundación del Estado de Israel en 1948 y las victorias militares subsiguientes en las guerras de independencia y los conflictos con los países árabes vecinos son vistos por algunos como una continuación de la bendición divina y la maldición de los enemigos de Israel. Interpretaciones contemporáneas en la era moderna. La idea de la maldición de los enemigos de Israel
ha encontrado nuevas expresiones y aplicaciones, particularmente en el contexto del conflicto árabe-israelí. Las guerras de 1948, 1956, 1967 y 1973, entre otras, han sido interpretadas por algunos como manifestaciones de la protección divina. La supervivencia y el éxito militar de Israel, a menudo contra probabilidades abrumadoras, refuerzan la percepción de que el país cuenta con un favor divino especial. Dentro del cristianismo, especialmente entre los evangélicos y fundamentalistas, existe una creencia firme en el apoyo a Israel basada en las promesas bíblicas. Este apoyo ha influido significativamente en la política exterior de países como los Estados Unidos, donde la defensa de Israel es un tema central en ciertos círculos políticos y religiosos. La teología del dispensacionalismo, que ve la restauración de Israel como un cumplimiento de la profecía bíblica, ha reforzado esta alianza, críticas y controversias. Sin embargo, la idea de una maldición divina sobre los enemigos de Israel no está exenta de críticas. Historiadores y académicos seculares argumentan que las victorias de Israel pueden explicarse por factores como la superioridad militar, la estrategia y el apoyo internacional, en lugar de una intervención divina. Esta perspectiva sugiere que los éxitos de Israel son el resultado de decisiones políticas y militares bien calculadas y no necesariamente el cumplimiento de una promesa divina. Además, la noción de una maldición divina plantea cuestiones éticas y morales. La idea de que un grupo de personas puede ser divinamente protegido, mientras sus enemigos son castigados, puede perpetuar ciclos de violencia y odio. Esta interpretación puede ser utilizada para justificar acciones agresivas o inhumanas bajo el pretexto de cumplimiento profético, lo que complica aún más el conflicto y las posibilidades de paz. Implicaciones éticas y morales. El uso de la narrativa de la maldición de los enemigos de Israel para justificar políticas y acciones contemporáneas plantea serias cuestiones éticas. ¿Es moralmente aceptable justificar la violencia y la guerra en base a textos religiosos antiguos? ¿Cómo pueden estas interpretaciones afectar la percepción internacional de Israel y sus relaciones con otras naciones? Además, la interpretación literal de estas promesas bíblicas puede llevar a una visión simplista y binaria del conflicto, donde un lado es visto como completamente justo y el otro como completamente maligno. Esta visión no solo es históricamente inexacta, sino que también impide la comprensión y resolución del conflicto al ignorar las complejidades y matices de la situación. Hacia una comprensión equilibrada. Para abordar el concepto de la maldición de los enemigos de Israel de manera equilibrada, es esencial considerar tanto las perspectivas religiosas como las seculares. Reconocer la importancia de las promesas bíblicas en la identidad y la historia de Israel es crucial, pero también lo es entender los factores políticos, militares y sociales que han influido en el curso de los eventos. Un enfoque equilibrado requiere una disposición para cuestionar las narrativas simplistas y considerar las múltiples dimensiones del conflicto. Esto incluye reconocer el sufrimiento y las aspiraciones de todas las partes involucradas, así como buscar soluciones que promuevan la paz y la justicia en lugar de perpetuar el conflicto. El papel de la comunidad internacional. La comunidad internacional tiene un papel importante que desempeñar en la resolución del conflicto y en la moderación de las interpretaciones extremistas de las promesas bíblicas. La diplomacia, la mediación y el apoyo a las iniciativas de paz son esenciales para encontrar una solución sostenible que respete los derechos y las aspiraciones de todos los involucrados. Además, es importante que las naciones y las organizaciones internacionales promuevan una comprensión más matizada y compleja de la historia y las circunstancias actuales. Esto incluye educar al público sobre las diversas interpretaciones de las promesas bíblicas y fomentar un diálogo constructivo entre diferentes comunidades religiosas y políticas. Reflexiones finales. La maldición de los enemigos de Israel es un tema que abarca una vasta gama de aspectos históricos, teológicos y políticos. Desde las promesas bíblicas a Abraham hasta las interpretaciones modernas del conflicto en el Medio Oriente, esta idea ha influido en la percepción y la historia de Israel. Sin embargo, es esencial abordar este tema con un enfoque equilibrado y crítico, reconociendo las complejidades y las múltiples capas de interpretación que existen.
La historia de Israel y sus enemigos no es solo una narrativa de conflicto y victoria, sino también una oportunidad para reflexionar sobre las formas en que la fe, la política y la ética se entrelazan en el curso de la humanidad. Al considerar las diversas perspectivas e implicaciones de este concepto, podemos obtener una comprensión más completa y matizada de su impacto duradero en la historia y la política de Israel y sus vecinos. La comprensión y la resolución del conflicto requieren una disposición para escuchar, aprender y comprometerse con un espíritu de empatía y justicia. Solo a través de un análisis detallado y considerado podemos avanzar hacia un futuro en el que las promesas de paz y prosperidad sean una realidad para todos los pueblos de la región. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más.